Hola, bienvenidos al curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. En la lección de hoy vamos a estudiar el argumento teleológico y sobre todo relacionado con el universo. Teleológico es una palabra compuesta que tiene que ver con telos, que es propósito, y lo que más bien vamos a ver es cómo un ente tan complejo como el universo fue diseñado. La segunda parte de este argumento tiene que ver más bien con la vida, que lo veremos en la siguiente lección. Recordemos que todo este conjunto de argumentos y de parte de este curso está cimentado sobre los dos pilares fundamentales de la fe cristiana bíblica. Una, tenemos que demostrar que Dios existe, y dos, tenemos que demostrar que la Biblia es su palabra. En este momento nosotros estamos enfocados en demostrar la existencia de Dios. Y para ello hemos esbozado 7 argumentos y una conclusión. Ya hemos pasado por 2 de los argumentos y ahora vamos a hablar del argumento teleológico, sobre todo en la sección del universo, que es la lección que nos toca hoy. Y para hacerlo vamos a regresar y tomar el instrumento que hablamos en nuestra lección de introducción, el silogismo. Y vamos a plantear el argumento de la siguiente manera. Todo diseño requiere de un diseñador. El universo tiene un diseño sumamente complejo. Por lo tanto, el universo ha sido diseñado por un diseñador. Es una lógica irrefutable, digámoslo así. Y cuando vemos estas cosas, vamos a ver los dos diseños que hemos hablado, que hemos planteado en general, el diseño del universo y el diseño de la vida, y las dos causas probables. La causa inteligente, alguien detrás diseñando toda esta complejidad, o lo que postulan algunos científicos que hablan de la causa no inteligente o natural, llamado al azar. En esta lección vamos a enfocarnos estrictamente en el universo, y vamos a entender los tipos de causas y por qué nosotros postulamos que el universo fue diseñado, tiene un diseño inteligente y por lo tanto requiere de una causa inteligente. Y veámoslo de esta manera, para empezar a hacerlo o verlo de forma práctica. Si nosotros vamos al monte Rushmore en los Estados Unidos, donde tenemos esas caras o esos rostros o esas cabezas grabadas en la montaña, nosotros rápidamente pensaríamos que eso no fue hecho por causa natural. Evidentemente eso tiene una causa inteligente detrás porque requiere de un diseño. Mientras que si nos vamos al Gran Cañón, que vemos como un montón de causas probables, viento, sol, lluvias, tormentas, pudieron ir erosionando el Gran Cañón de una forma tal vez no ordenada, podríamos decir que eso es evidente que no hay nada detrás diseñando con precisión qué cosa va detrás de la otra, sino que es como un conjunto de causas, digámoslo así, que se fueron combinando de forma no tan ordenada o no tan diseñada para crear el Gran Cañón. Esa sería un poco la diferencia que habría entre causa inteligente y causa no inteligente. Entonces, vamos a hacer la pregunta que vamos a intentar demostrar. ¿El universo y la Tierra son producto de un diseño inteligente o de causas naturales al azar? Y entonces entendamos, cuando hablamos de causas naturales al azar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esas fuerzas de la naturaleza que actúan todo el tiempo en ella. Es un proceso claramente que se extiende en el tiempo y, curiosamente, de no ser controlado, sería destructivo. Por eso cuando postulamos las dos causas, la inteligente y al azar, estamos adentrándonos en un territorio como muy suave o patinando sobre un hielo muy delgado, porque al final los que postulan el azar, lo que no entienden o saben o aceptan, es que el azar tampoco es el azar. Porque si dejáramos todas estas fuerzas funcionando solas, chocando, combinándose, pues en realidad todo sería destructivo. Veamos algunas de esas fuerzas.
La gravedad es la fuerza centrífuga, el viento, el sol, temperaturas altas o bajas, la erosión, los movimientos de la tierra, los volcanes, terremotos, la lluvia o la nieve, ríos, lagos e inundaciones, la oxidación o el herrumbre, la evaporación, acciones de los océanos, llámense las mareas, nosotros mismos, los seres humanos y los seres vivientes en términos generales. Todo esto actúa todo el tiempo en nuestro medio. Entonces alguien podría decir, bueno, esas son las fuerzas naturales al azar. Sí, si uno es un naturalista, uno diría eso es completamente azaroso. Sin embargo, si no se controlan todas ellas, serían absolutamente destructivas y no habría vida en la Tierra. Pero aún así, vamos a suponer, para efectos del argumento, que estas son fuerzas no controladas por nadie y por lo tanto las vamos a considerar como el elemento que nos lleva al azar. Entonces, para demostrar que el universo tiene un diseño, vamos a visitar un principio que se llama el principio antrópico, o sea, el principio del ser humano, o llamémosle también la posibilidad de vida. Y hay alrededor de 122 constantes que son sumamente precisas que hacen posible la vida en la Tierra. Si al menos una de esas constantes se altera, la vida tal y como la conocemos termina. Entonces uno diría, bueno, el universo es sumamente peligroso y la vida nuestra es sumamente frágil. Por tanto, uno diría, con todo este peligro y esta fragilidad, alguien tiene que estar protegiendo y guardando la vida. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A esto le hemos llamado el principio antrópico y vamos a ver cómo algunas de estas, no todas, vamos a ver algunas de estas 122 constantes, empezando por un planteamiento que hizo el ahora fallecido Stephen Hawking, que en un momento él habló del diseñador y del diseño, pero después él decidió hacerse ateo. Y lo que él postuló es que el universo se está expandiendo. Y él decía que el universo se expandía, por supuesto, esa es su hipótesis, a partir del Big Bang, o sea, de la gran explosión creacionista desde donde salió todo, de donde salió materia, energía, espacio, tiempo. Y lo que proponía Stephen Hawking es que eso no pudo ser diferente ni siquiera en una pequeña fracción de segundo, esa velocidad de expansión del universo. Y así lo plantea. Dice, si la velocidad de expansión del universo hubiera sido diferente en una billonésima de segundo después del Big Bang, el universo se hubiera colapsado de regreso o nunca hubiera desarrollado galaxias. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo Stephen Hawking es que ese proceso, esa velocidad, estaba minuciosamente controlada para que pudiera haber universo y por tanto pudiera haber vida. Pero bueno, empecemos a ver algunas de esas constantes que requieren precisión. Y vamos a nuestro astro rey, el Sol. La Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad asombrosa. Uno dice, no puede ser, 107.826 kilómetros por hora. Y a esa velocidad, el Sol, al tener esa masa tan grande, a través de su fuerza de gravedad, es quien nos mueve de esa manera en la órbita alrededor del Sol. Ahora bien, a esa velocidad en que va orbitando la Tierra, tiene que haber un equilibrio entre la atracción y la fuerza centrífuga que nos aleja del Sol, porque al ir velozmente tiende la fuerza centrífuga a expulsarnos. Pero hay un equilibrio perfecto entre esa fuerza centrífuga que nos expulsa y la fuerza de gravedad que nos atrae, y por tanto, en ese equilibrio perfecto, las órbitas son constantes. Y esa constancia en las órbitas es sumamente importante porque una alteración minúscula, ya sea en la fuerza de gravedad del Sol o ya sea en la fuerza centrífuga, distorsionaría las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar, causando la desaparición del Sol y todo el sistema solar. Entonces, la fuerza de gravedad del Sol
y la fuerza centrífuga tienen que estar en un perfecto equilibrio para que todas las órbitas de todos los planetas en nuestro sistema solar sean precisas y constantes. ¿Eso será al azar? Bueno, vengamos un poquito más a la Tierra. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que hoy en día está muy de moda por el tema de efecto invernadero, lo que nos dice esta constante es que un excesivo porcentaje del dióxido de carbono produciría un calor insoportable para la vida y por lo tanto la vida desaparecería. Pero por otra parte, un escaso porcentaje haría imposible el proceso de fotosíntesis de las plantas. Y sabemos que desde las plantas hay vida, porque las plantas alimentan directamente al ser humano o alimentan a los animales que alimentan a su vez a los seres humanos. Sin esas plantas, además, no sería posible que nos devolvieran el oxígeno cambiando por dióxido de carbono, que es el que ellas absorben. Entonces, ese ida y venida en un perfecto y absoluto equilibrio permite la vida en la Tierra. Una alteración en esto elimina la vida. Lo tercero, ahora ya no es el proceso de traslación, o sea, nuestras órbitas alrededor del Sol, sino vamos a ver el de rotación de la Tierra. Además de la velocidad con que la Tierra gira alrededor del Sol, ella misma gira alrededor de su eje a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Y a partir del mismo principio que empleamos con el Sol, la gravedad de la Tierra es la que hace que los que vivimos aquí y todo lo que hay en la superficie de la Tierra no salga despedido hacia el espacio por la fuerza centrífuga producida por esas velocidades de rotación de 1600 kilómetros por hora. Las 24 horas de rotación de la Tierra sostienen la vida aquí. Más tiempo, digamos 26 horas o 28 horas, los cambios de temperatura serían imposibles para vivir. Y menos tiempo, o sea 22, 21 o 20, haría que la velocidad de los vientos se incrementara destruyendo la vida en la Tierra. Por tanto, la perfección del balance entre la velocidad de rotación y la gravedad de la Tierra hace posible la vida aquí. Ahora vamos a nuestra preciosa amiga la Luna. Es la Luna que nos ayuda a cumplir las 24 horas de rotación que hablábamos antes, precisamente por los equilibrios gravitacionales. A su vez, la Luna es la que favorece nuestro sistema respiratorio planetario, provoca y controla las mareas que hacen que el sistema de purificación de agua se sostenga, sea sostenible en el tiempo. Además, con el equilibrio gravitacional de la Luna y la Tierra, ayuda a mantener la inclinación de la Tierra en un ángulo de 23 grados. Si hubiera alguna alteración en ese equilibrio gravitacional y si alterara el ángulo de la Tierra, en que la Tierra está de 23 grados, las temperaturas serían extremas para un lado o para el otro, eliminando así la vida en la Tierra. Ahora vamos a nuestro hermano mayor del sistema solar, Júpiter. Júpiter es 2.5 veces mayor que la suma del resto de los planetas del sistema. Es un gigante. Como gigante que es, tiene una fuerza gravitacional enorme. Bueno, a una gente le ha hablado, ha dicho que Júpiter es una gran aspiradora, porque cuando pasan meteoritos por ahí, viniendo para esta parte del sistema, Júpiter los atrae con su fuerza gravitacional. De forma tal que es como una suerte de filtro en nuestro sistema solar. Imagínense que esos meteoritos pasaran y golpearan la Tierra, ahí se terminaría la vida. Ahora vamos a nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera tiene una transparencia exacta y perfecta. Esa transparencia, si fuera menos transparente, o sea, más densa, evitaría la radiación solar causando un clima que inhabilita la vida. La luz solar es importantísima para sostener la vida aquí. Y si fuera más transparente, el calor haría que la vida no fuera posible. Por lo tanto, esa transparencia en nuestra atmósfera es precisa y constante para la vida. Ahora tenemos un fenómeno
más amplio, digamos, cosmológico. Y planteamos esto porque esto de verdad es un equilibrio espectacular. La distancia entre el Sol y la estrella más cercana al Sol es de 48 trillones de kilómetros. No nos da la cabeza para entender esa distancia. Pero si esa distancia con nuestra vecina más cercana fuera mayor o menor, lo que hace es que afectaría la órbita de los planetas al alterar la relación de gravedad y fuerza centrífuga que hablamos antes. Y entonces se eliminaría la vida, no solo en la Tierra, se terminaría nuestro sistema. Y vean qué distancias estamos hablando. Esa distancia, 48 trillones de kilómetros, equivale más o menos a subirse a un transbordador que viaje a 27.000 kilómetros por hora y llegar a esa estrella, a ese vecino, nos tomaría 201.450 años. Eso es espectacular. O sea, una distancia tan grande y se mantiene este equilibrio gravitacional. Ahora, pensemos en algo todavía mayor. El vecindario del sistema solar es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y solo en nuestra galaxia hay alrededor de 100 billones de estrellas, donde nuestro Sol es una de ellas. Además, hay alrededor de 100 billones de galaxias en el universo. La nuestra, la Vía Láctea, es una de esos 100 billones. Y hay un promedio de 100 billones de estrellas en cada una de ellas. Ya no nos da nuestra capacidad para entender esta inmensidad. Lo interesante de todo esto es que todo este sistema tiene un equilibrio perfecto entre gravedad y fuerza centrífuga, lo que hablamos antes, que permite la vida aquí en la Tierra. Porque, de nuevo, el equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, la misma rotación de la Tierra y su fuerza centrífuga y gravedad, el mismo equilibrio entre la Tierra y sus vecinos más cercanos, Venus, Mercurio, que es la fuerza centrífuga y la gravedad. Ahora, todas esas variables hechas una, entendemos el equilibrio que hay en nuestro sistema solar con los otros sistemas vecinos, que tenemos una relación de cercanía relativa que nos permite la vida en la Tierra. Y si hablamos de las galaxias, y si hablamos de las estrellas, lo que nos encontramos es un inmenso sistema, gigante, donde hay un equilibrio perfecto entre gravedad y fuerza centrífuga que hace posible nuestra vida. Un desequilibrio en todo ese sistema eliminaría nuestra vida. Entonces, hemos visto de las 122 constantes que hay, hemos visto 8 de ellas. El Sol, la Luna y las mareas, la distancia entre las estrellas, Júpiter, el dióxido de carbono, el ángulo de la Tierra, la transparencia de la atmósfera y las galaxias. Unas poquitas. Recordemos, con solo que una de las 122 se distorsione, la vida en la Tierra se acaba. Ahora bien, pasemos al otro lado de la calle y pensemos que esas 122 constantes son al azar, son casuales. Y por lo tanto la vida en la Tierra es permitida por la casualidad, como lo dicen los naturalistas. Pero resulta que Hugh Ross, un astrofísico, calculó qué tan probable es que esas 122 constantes se mantengan así y permitan la vida por casualidad. Que no sea un proceso controlado. Y el cálculo lo llevó a que esto es una posibilidad en 10 elevado a la 138 potencia. O sea, en 10 elevado a 138 ceros ahí arriba. No, tampoco, esto no podemos imaginarlo. Pero solo pensemos en algo. En todo el universo hay 1 en 10 elevado a la 70 potencia en número de átomos. En otras palabras, no tiene la menor lógica, ni coherencia, ni razón pensar que todas estas constantes, todas ellas, son obra de la casualidad.
O sea, no podríamos pensar que hay vida en la Tierra, sino es porque hay alguien detrás diseñando y sosteniendo todo este sistema. Tiene que haber una inteligencia fenomenal y un ser hiperpoderoso para que por una parte diseñe y cree y por otra parte sostenga lo que hay aquí. Entonces regresemos a nuestro argumento. Todo diseño tiene un diseñador. El universo tiene un diseño muy complejo. Por lo tanto, el universo tiene un diseñador. Entonces uno dice, se requiere más fe para creer que el universo fue creado al azar, o sea, por causas naturales no inteligentes, que el universo tiene un diseñador, o sea, la causa inteligente. Y entonces, en nuestro argumento, nosotros postulamos que es así, que hay un diseñador, y ese diseñador tiene que tener ciertas características. Primero, para diseñar algo tiene que preexistir. Y por tanto, ese diseñador es previo a la creación que diseñó. Pero por otra parte, como es el gran diseñador, nadie lo diseñó a él. Entonces debe tener aceidad, o sea, la capacidad de existir por sí mismo, y ha existido eternamente. Por otra parte, este diseñador es perfecto en conocimiento, perfecto en sabiduría. Nadie puede hacer un diseño tan complejo como el universo si no tiene todo el conocimiento posible y lo aplica correcta y oportunamente. Y sin duda alguna, el poder que se requiere para crear y sostener esta creación es omni, o sea, es todo. Y hasta donde sabemos, solo hay un ser que tiene esas características. Por lo tanto, ese diseñador es el Dios que se revela en nuestras Biblias. En nuestra siguiente lección vamos a seguir adelante con el argumento teleológico, pero vamos a ver la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta lección. Es sumamente revelador comprender las realidades de nuestro universo y de nuestra creación, entender las complejidades, desmenuzarlas y comprender qué ridículo es afirmar que todo esto es hecho al azar o por causas naturales. Estoy seguro que con esta primera parte del argumento teleológico estamos cimentando cada vez más y demostrando cada vez más que Dios existe. A todos ustedes, mil gracias por su atención, mis queridos hermanos y amigos, y nos vemos en la siguiente lección. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.